Hola, les habla José Ángel Blanco Berubides, aquí en mi canal Berubides TV. Berubides TV. Arte, sabor, color. Comparte. Al puerto de Kusadani para dar un gran paseo por Éfeso. Así que tenemos un día maravilloso que espero que compartan con nosotros. Vamos a hablar de Éfeso. Cuando hablamos de Éfeso tenemos que pensar en tres etapas de su historia, es decir, como tres Éfesos. La primera Éfeso 3000 a.C., fundada por los eolios en la montaña. La segunda Éfeso 1300 a.C., abajo la colina donde está la tumba de San Juan que pasamos llegando. Allá adentro se encontraba el templo de Artemisa, que hoy nos queda una sola columna. Les he dicho que los ingleses se lo llevaron. Luego llegó Alejandro Magno. Justo en el año 334 a.C., Alejandro Magno ocupó la segunda Éfeso. Claro, sus guerreros para ocupar la ciudad luchando contra la gente que estaba, destruyeron mucho. Y él se apercibió que aparte de que la ciudad estaba destruida después de él, también el templo de Artemisa estaba destruido, pero no de parte de ellos. Hacía tiempo que estaba destruido a través de un incendio. Entonces Alejandro Magno supo que el templo se encendió en la noche de su nacimiento y el pueblo creía que Artemisa no pudo defender su templo contra el incendio porque había ido a participar al nacimiento de un dios que era él. Entonces decidió dar fondos para la reconstrucción del templo de Artemisa y aparte dio fondos para construirles una nueva ciudad a esta gente, que fue la tercera Éfeso, la que vamos a visitar dentro de un poco. El pueblo no quería ir a vivir en la nueva Éfeso por la razón de que el Acrópolis de la ciudad nueva estaba construida sobre el cementerio de la segunda. Dijeron, no queremos ir a vivir sobre las tumbas de nuestros antepasados. Pero Alejandro Magno, que había gastado tanto, en fin, hizo lo que hizo. Mandó tapar el drenaje de la segunda Éfeso. Y el pueblo, sin querer, poco a poco, pasó a vivir en la tercera ciudad. Así que esa ciudad que la vamos a visitar ahora, durante 2 siglos, fue ciudad griega, con 150.000 habitantes, no era poca gente, 150.000, y fundaron el teatro de la ciudad, el que lo vimos llegando desde lejos, abajo de la ciudad, frente al mar. Aprovecharon de la montaña que tenían frente al mar para arrimar las gradas del teatro. En las ciudades marítimas siempre preferían hacer su teatro frente al mar. Aparte que era para arrimar las gradas, también recibían la brisa fresca del mar y con esta brisa también elevaban la acústica del teatro. Aquí estamos en las ruinas de Éfeso. Aquí van a ver el teatro que en su día tenía capacidad para 25.000 personas. La ciudad de Éfeso en su tiempo de esplendor tenía 250.000 habitantes. Justo 2 siglos después de la llegada de los griegos, en el año 133 a.C., llegaron los romanos, ganaron una gran victoria contra los griegos que estaban aquí, ocuparon toda la región. Éfeso, a partir de aquel día, durante 6 siglos perteneció al Imperio Romano y allá llegó a tener hasta 250.000 habitantes. En fin, Éfeso era la capital de la provincia asiática del Imperio Romano y la ciudad era próspera, rica, la gente vivía bien. Las casas de las familias aristócratas, aparte de que tenían agua corriente, también tenían sistema de calefacción central. ¿Saben cómo? Con el humo de la estufa. Las mismas tuberías sin agua, circulando el aire caliente por toda la casa, por debajo del pavimento, por detrás las paredes, así que calentaban todo a la vez. Vivían de comercio de barco, en fin, se
vieron que la capacidad del teatro era insuficiente por la cantidad de habitantes, le añadieron 2 triángulos a los 2 lados del triángulo central de 15,000 y le dieron la capacidad de 24,000 sentados, 1,000 de pie, total capacidad 25,000 espectadores a este teatro. Por esta calzada que vemos aquí, que ustedes están viendo y contemplando, entraron Cleopatra y Marco Antonio por primera vez en Éfeso. Cuentan que no tenían suficiente agua para limpiar la calzada y la limpiaron con vino, dándole a los mármoles un color rojo, así como la primera alfombra roja de la historia. Ahí sigue recto y ahí atrás van a ver el teatro que hace un momento grabamos. Es el teatro que tenía capacidad para 25,000 personas. Dicen que los romanos tenían el criterio de construir los teatros al 10% de la población de cada ciudad, que había en esa época 250,000 habitantes. En la tercera planta del edificio fundaron un templo que dedicaron al emperador Domiciano, aquel que lo mandó a San Juan de aquí, que era tan contra el cristianismo, porque ese dijo, yo no soy emperador, yo soy Dios. Y pidió que fundaran templos a él por todo el dominio del Imperio Romano. Ahora vamos a bajar a ver las columnas de la puerta de entrada de ese templo con el emperador y la esposa en cada uno. Esas 2 columnas estaban arriba a la entrada del templo. Aparte habían puesto una estatua de él que tenía 13 metros de altura. Claro. Tenemos la cabeza y la mitad de un brazo de aquella estatua en el museo. La cabeza como ese tamaño, ¿sí? Sí, es 13 metros. La mitad del brazo es la altura de una persona. Siglo IV después de Cristo, cuando ese imperio romano fue dividido, los romanos orientales aceptaron cristianismo y fundaron un imperio nuevo, que llamamos Imperio Bizantino. El emperador Constantino decidió trasladar la capital de ese nuevo imperio a una ciudad que le dieron su nombre. Él era Constantino, la ciudad que la hizo su capital, Constantinopla, que hoy día es la ciudad de Estambul. Y a partir de que la capital ya no era Éfeso, la ciudad entró en decadencia. Los barcos que llegaban al puerto de Éfeso, les he dicho que vivían de comercio de barco, cambiaron la ruta para la ciudad de Constantinopla. No llegando barcos, no había tanto comercio, la ciudad rica comenzó a empobrecer y después tuvieron otro problema peor, malaria, porque el río secaba el agua del mar y se les formó unos pantanos así inmensos al frente de la ciudad, en el Golfo, y mosquitos. Les empezaron a picar, a enfermar, matarles. La gente moría, no entendían de qué morían. En fin, dijeron, será una maldición. Y decidieron de abandonar la ciudad que la habitaron durante 1000 años. Así que fue ciudad griega, ciudad romana, último ciudad bizantina totalmente cristiana, Éfeso. 2 siglos los griegos, 6 siglos los romanos, últimos 2 siglos vivieron los bizantinos. Y después abandonaron la ciudad. Esta es la fuente de Trajano, del emperador Trajano. Con pelo de serpientes, ¿quién será? Medusa. Que viene de protectora, de guardiana del monumento, porque la medusa convertía en piedra. Era contra maldiciones, contra el mal de ojo. ¿Quién echaba maldiciones? Ella convertía en piedra. En el primer relieve vean que muchos personajes son los dioses de la época. El otro que está del otro lado. Se habla de la primera de la reina Pasas, la primera Éfeso. Estamos viendo la lucha de las amazonas contra hombres. Así que son instantáneas de diferentes épocas de la historia de la ciudad.
Estamos frente por frente a la biblioteca que estamos viendo aquí en Éfeso. Algo que es maravilloso, es el momento más importante para mí en este recorrido, porque este es uno de los lugares que yo quería estar y por supuesto quiero compartirlo con ustedes. La biblioteca más importante de Éfeso. La famosa biblioteca de Celso. Qué maravilla cómo se ha conservado. Estuvo mucho tiempo bajo tierra y gracias a los arqueólogos descubrieron esta maravilla del mundo antiguo. Según nos cuenta Reina, en esta biblioteca de Éfeso llegó a tener 14.000 libros y cuando se quemaron trataron de traer y rellenar otra vez. Y Cleopatra mandó una cantidad de libros que no llegaron porque se hundieron en el mar. Pero hasta ahora la cifra eran 14.000 libros que habían en esta biblioteca. Esos barcos jamás nunca llegaron a Egipto. Era una tormenta en el mar Mediterráneo. Luego, cuando llegó la época bizantina, había un poco de fanatismo. Libros que hablaban del paganismo no les gustaba más. Entonces parte fue incendiado aquí en esa plaza. Esos dos diseños son dos libros enrollados, ¿entienden? Como símbolo de sabiduría. Un libro de este lado, otro libro de otro. Hecate es la diosa que tenía 3 brazos, 3 cabezas, y para que las personas que orinaban estaban yendo, los mandaban al infierno a través de Hecate. La destrucción fue 2 siglos después que el abandono, en el siglo VIII, por 2 terremotos fuertes. Y claro, las ruinas con tiempo se quedaron bajo tierra por la lluvia, por la erosión de los siglos, bajo mucha tierra. De las 2 colinas que se encuentran a los 2 lados de la ciudad, bajo tanta tierra que las ruinas se quedaron sepultadas. Excavando las 7 casas allá, claro que aparecieron muebles. Y encontraron una mesa rectangular, larguita. En la mitad de la mesa, en el centro, el bálsamo, igual como aquí, esculpido sobre la mesa, ya listo para siempre. Y se encontraron los dados que están en el museo, en mármol. Solo que como no había números, eran las letras. ¿Okay? Alfa, beta, gamma, ok. Así que los primeros 6 de su alfabeto estaban encima del dado. Este es un sarcófago de la época de personas ricas porque las personas comunes eran cremadas. Entonces, a la gente común cremaban, a la gente importante enterraban un cuerpo entero y ponían los bienes. Si era un guerrero, la espada, esas cosas, y aparecieron en las excavaciones. Muchas de las tumbas fueron saqueadas antes que los austriacos comenzaran a trabajar aquí, pero en el museo tenemos un montón de vestigios, hasta cositas de oro, las cosas de valor. Allá en el fondo estaba el faro del puerto que guiaba a los barcos que entraban en el puerto de Éfeso cuando el mar llegaba hasta aquí. En aquella colina. Yo puedo decir que la ciudad vivió 1000 años y se quedó bajo tierra otros 1000, hasta que en fin
apareció el libro de la monja Ana Catalina Emmerich, no sé si la vieron a la entrada de la capilla, ¿sí? Entonces, a través del libro de la monja, descubrieron las ruinas de Éfeso y la casa de la Virgen María. Eso. Y en el 2006, esas ruinas entraron en la lista de patrimonio de la humanidad con la llegada del Papa Pablo VI. Bueno, estoy sumamente emocionado porque estoy nada menos y nada más que en la parte más emblemática de Éfeso, la casa donde vivió la Virgen María y donde la acompañó también por un tiempo su discípulo amado, el discípulo amado Juan. Aquí está la casa que sufrió muchos cambios porque solamente quedaba el piso y ellos reconstruyeron más o menos. Este es el lugar donde vivió la Virgen María, según nos dijo la guía, que se llama Reina y que ha sido una maravillosa maestra en esta pasada. La Virgen María llegó a Éfeso teniendo más o menos aproximadamente 57 años. Se supone que tuvo a Jesús a los 15 años y después de la muerte de Jesús, ella viajó con Juan y se instalaron aquí, pero duró 9 años su travesía. Después que salió de Jerusalén estuvo en Egipto y después tuvo que venir hasta acá huyendo. Y por supuesto se instalaron en la parte más alta de Éfeso. En aquel entonces el mar cubría parte. Hoy en día ha bajado más de 8 kilómetros por los sismos y ha cambiado mucho lo que es la geografía de Éfeso. Pero aquí tenemos una historia preciosa y seguiré contándoles acerca de este lugar tan maravilloso. Quiero que sigan conmigo porque hay otras áreas que quiero demostrarles y enseñarles ahora. Según nos contó la guía, aquí hubo un incendio en el 2006 que casi todo se destruye. Sin embargo, hubo un gran milagro. Cuando el fuego estaba abarcando en la montaña, antes de llegar a la casa de la Virgen María, el fuego tomó otro rumbo, el aire cambió. Algo milagroso. En el 2006 ocurrió esto y gracias a eso no se quemó lo que es esta belleza del lugar, que aparte de que es escalofriante estar aquí y saber que la Madre de Jesús vivió aquí, es algo increíble. También nos contaron que aquí hay un grupo de monjas y de sacerdotes que cuidan este lugar y están todo el tiempo aquí. Y ellos no quisieron irse en el momento del fuego, permanecieron aquí aunque los bomberos estaban acá. Esto es una historia increíble y creo que era maravilloso contarla. No quiero terminar de hablar de Éfeso sin mencionar dos de los discípulos que estuvieron también como estuvo la Virgen en Éfeso. Fueron Pablo y Juan, el discípulo amado. Pero más tarde vino también Timoteo, que era discípulo de Pablo a Éfeso. Y tardes después, es decir, tiempos después, le costó la vida a Timoteo por predicar de Cristo. Mis queridos amigos, estamos saliendo de Éfeso. Algo impresionante, increíble, una experiencia maravillosa. Me he sentido como mismo se pudo haber sentido el apóstol Pablo o Juan cuando estuvieron acá. La experiencia en todo lo que fue Éfeso, en las ruinas de Éfeso, imaginándome a Pablo y a Juan predicando, ha sido algo que no lo puedo describir. Mi sentimiento como artista es increíble porque también tanta ruina y tanta belleza en un lugar donde había tanto paganismo es algo que tengo que contarles en esta historia que van a ver completa al final de este programa, que lo vamos a editar. Pero ahora me voy a despedir de ustedes desde esta maravillosa vista de Éfeso, donde dejó una huella indescriptible para nosotros.
y donde nos hemos sentido muy afortunados porque también tuvimos una guía maravillosa con una cultura y una educación increíble. La señora Reina, no memorizo su apellido, pero gracias Reina, gracias Mimi por estar al lado de Reina y ser parte del conjunto de guías que enseñan y nos enseñan cosas increíbles. Tengo mucho que contarles, pero no me quiero despedir sin antes decirle gracias por verme, gracias por seguirme, gracias a los patrocinadores, gracias a Giselle, gracias a Eduardo por hacer posible que yo tenga este programa tan maravilloso que creo que ustedes lo van a disfrutar con el alma. Estoy muy motivado, perdone, me siento muy, no nervioso, me siento muy emotivo por este viaje. Gracias a Jesucristo que me permitió viajar hasta aquí. Gracias por poder ir a ver la casa donde vivió la Virgen María, María Madre de Jesús, que no sabía que había estado aquí teniendo ya 57 años y sus últimos días lo pasó aquí. Les agradezco infinitamente que me sigan en este gran recorrido histórico y cargado de emociones cristianas y de emociones muy surtidas. Así que les espero y no se pierdan los otros capítulos. Ahí los barcos nos están despidiendo también, diciéndonos gracias por estar acá. Y yo no me quiero despedir sin antes decirle muchas bendiciones y agradecido en todo.